Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos nuevamente a esta serie de capítulos que estamos abordando y que corresponden propiamente a nuestra materia de taller de lectura y redacción número 1. ¿De acuerdo? Muy bien. La semana pasada explicábamos o tratábamos de entender sobre los diferentes tipos de textos que pueden ser narrativos, argumentativos, descriptivos, incluso las definíamos como tal, o sea, cuáles son sus características propias y que las diferencian de las siguientes o de las otras. Corresponde ahora a nosotros explicar sobre las características o la estructura para la elaboración de un texto. ¿Ok? Entonces permítanme explicar lo siguiente. Con frecuencia, al escribir un mensaje, es difícil saber en qué momento parar o de qué manera continuarlo. Incluso quizás les ha pasado cuando elaboran un ensayo, no saben por dónde empezar y no saben por dónde terminar su ensayo. Eso depende de la idea principal de lo que están exponiendo y de las ideas secundarias que se están desarrollando por párrafo. ¿Ok? Es por eso importante que en cada texto o escrito que elaboren tengan muy presente la distinción de cada párrafo para separar las ideas y esto facilite mucho mejor la comprensión lectora. La extensión de este va de acuerdo con la intención comunicativa del autor, es decir, cuál es la intención del escritor al manifestar estos puntos. Y también va de la mano con la intención del prototipo textual, es decir, ¿qué estás elaborando? ¿Un diálogo? ¿Un texto descriptivo o expositivo? Eso dependerá mucho. Además de la interrelación de oraciones y de los signos de puntuación, que es muy importante que lo tengan muy presente. Esperando que en futuras clases podamos explicar estos signos. Quiero que recuerden sus clases cuando eran alumnos de primaria y nuestro profesor nos mencionaba en español, por ejemplo, que toda oración debe de llevar un sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Siempre el profesor de español nos comentaba eso. Y esto de hecho es muy útil para cada párrafo, porque en cada párrafo deben de manifestarse este mismo esquema. Tiene que haber un sujeto, tiene que haber un verbo y tiene que haber todavía el predicado. Entonces, los párrafos indican la estructura básica de un texto escrito. Así, después de haber determinado el título o el tema, podemos mencionar los siguientes puntos de los párrafos, claro. Número 1. Los párrafos introductorios. En estos párrafos son las ideas que ofrecen un panorama general de lo que tratará el texto. Es decir, tú los adentrarás, será tu introducción, claro, para que puedas motivar al lector a que pueda leer lo que tú has escrito. Adentrarlo a un panorama general, es decir, ¿de qué vas a hablar? No lo vas a definir todavía, sino vas a exponer los puntos que vas a sobresaltar. Para eso sirven los párrafos introductorios. Luego seguirán los párrafos de desarrollo, en los cuales tú expondrás tus ideas principales y secundarias en secuencia temática. Es decir, punto número 1, punto 1.1, 1.2, 1.3. Punto número 2, 2.1, 2.2, 2.3. Es esta elaboración de párrafos que, bueno, yo te lo explico de manera figurada, o sea, con este ejemplo de números. Sin embargo, explican muy bien este desarrollo de lo que es un párrafo como tal. Y por último, también tenemos lo que son los párrafos de conclusión, en los cuales son el cierre del tema, de lo que tú ya has expuesto, cuál es el punto que tú has llegado a partir de lo que has mencionado. Y si realmente cumpliste lo que te propusiste en la introducción o no. Yo les comparto que, bueno, yo al elaborar una tesis de titulación,
realmente se maneja muy bien este ejemplo por todo lo que implica el trabajo de dividir bien los textos en párrafos de introducción, de desarrollo y de conclusión. Por ejemplo, yo quisiera compartir con ustedes lo que es mi tesis de filosofía, en los cuales yo, quiero colocar como ejemplo de cómo fue la elaboración de este. Quiero que vean esta tesis. Como notarán, es una tesis breve, pequeña, que uno puede decir, pues, es poco lo que se escribió. Y podría serlo, de hecho, podría serlo. Sin embargo, para una tesis de este calibre, más o menos, sí puede llevarnos meses, por todo lo que implica, todo lo que tú tienes que argumentar. Yo recuerdo que en mi elaboración de este trabajo, siempre el asesor nos decía, para elaborar tu tesis tienes que hacer primero tu desarrollo. No comiences con introducción. Eso puede ser el error que podamos cometer. Y cuando comenzamos con un escrito, hablo en el apartado de una tesis, claro, que cuando elaboramos una tesis queremos iniciarla desde el principio. Pues lo primero es la introducción, ¿no? Es muy obvio, pero no. El asesor nos decía, tienen que elaborar primero su desarrollo. Elaboren todo lo que ustedes han expuesto, lo que ustedes piensan, lo que ustedes consideran. Desarróllenlo. Y después, al final, cuando hayas concluido, elabora tu introducción y tu conclusión. ¿Pero por qué? Porque resulta que cuando tú ya tienes tu tema expuesto, todo tu trabajo desarrollado en las páginas que escribiste, ya podrás saber qué concretamente colocar en tu introducción. A lo largo de estas hojas explicaré este punto y cómo se ha relacionado en este otro y cómo a la vez este influye en este otro. Y ya lo sabes porque tú ya lo desarrollaste. Muy distinto a que apenas tuvieras una idea de lo que fueras a escribir. Por eso es muy conveniente. Y la conclusión, obviamente, siempre va a ser al final, porque colocas todos tus logros, tu meta que has alcanzado, tu objetivo. Entonces, esa era la recomendación que nos daban para un proyecto de tesis. Claro que si en la escuela yo les pido, por ejemplo, elaboren un escrito, pues van a comenzar desde la introducción, o sea, no necesariamente del desarrollo. Puede serlo y muy válido, pero no tan obligado. Sin embargo, en un trabajo ya de esta índole, ya sí se recomienda totalmente. Y bueno, también en este apartado de la elaboración de un escrito, de una tesis en este caso, siempre se va a manejar en un término, si mal no recuerdo, hegeliano. ¿Cuál es el método hegeliano? Que tengas tu tesis, tu antítesis y tu síntesis. Los explico. La tesis, que es el primer punto que tú vas a desarrollar en tu texto, es tu postura. Lo que tú vas a defender desde un principio. Por eso es tu tesis. Tesis viene del latín de defensa. La tesis es una defensa, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer apartado. Lo que tú vas a exponer tus argumentos, tu criterio, tu opinión. Luego, en el capítulo 2 o en el siguiente apartado, vas a colocar lo contrario a lo que has expuesto. Esto se llamará la antítesis, lo contrario de tu tesis. Si tú dices que esto es A, en la antítesis vas a negarlo, vas a tratar de contradecirte. ¿Cuáles son las otras posturas que otros te tratan de corregir que estás en lo incorrecto? ¿Ok? Por eso es la antítesis, lo que está contrario a lo que tú expones. Y el último apartado será la famosa síntesis. ¿En qué consiste la síntesis? Consiste en una relación de la tesis y de la antítesis en una conclusión. Es decir, cómo de estos dos primeros puntos toma los elementos necesarios, los elementos adecuados y los llevas hacia una conclusión. La síntesis, como un resumen de ambos puntos, ¿de acuerdo? Eso en la elaboración de una tesis propiamente, que bueno, ustedes en un futuro, dependiendo de la carrera que quieran estudiar, tendrán que elaborarlo y que se recomienda de tal manera. Esto es un método, pero hay otros métodos de exposición. Yo les comparto el que yo ocupé. Por ejemplo,
les digo, mi tesis realmente puede ser muy breve, muy escasa en su contenido, pues ya que son aproximadamente, estamos hablando, por ejemplo, de casi 50 páginas. 50 páginas. Y que, bueno, puede verse muy poco, pero realmente para elaborarlo sí es un trabajo. Y que también puede usted tocarle de que es que mi tesis es poca, ¿no? Es muy sencilla, pero realmente el contenido que tú expones debe de ser fenomenal. Claro que habrá tesis que tengan un mayor volumen, pero ya estamos hablando de tesis de doctorales, de maestrías, que como tal son de mucho trabajo, de años, no de meses. Pero bueno, ustedes ya les tocará en este caso. Chicos, hasta aquí le dejamos. Muchísimas gracias, igual por permitirme contar esta experiencia que va relacionado con el tema, ¿de acuerdo? Cualquier duda o comentario me envíen algún mensaje para que podamos desarrollarlo, explicarlo. Ante todo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.